quiero compartir con ustedes un mensaje, una palabra que lleva por título La pausa que Dios manda. La pausa que Dios manda. Para eso quiero que vayamos al libro de Éxodo. Libro de Éxodo. Tenemos una muda ya que Dios no le dio la voz para acá hablar. Algunos dicen que sale de la madre. Yo no sé si es cierto. Yo no me animo a decirlo. Me parece que más al Padre. Estamos en Éxodo 20. Éxodo 20, versículo 9 en adelante. Dice Éxodo 20, versículo 9. Dice: trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Amén y amén. Puede tomar asiento. Claro que está que esto es un mandato para el pueblo de Israel, pero es bíblico, está en la Biblia, y después vamos a ver que incluso está en los 10 mandamientos. Ahora, quiero comenzar a poder mostrarles que Dios nos está hablando a nosotros también, pero ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? La frase 6 días trabajarás y el séptimo descansarás es un mandamiento bíblico fundamental que se encuentra no solamente en este pasaje que leímos, sino algunos otros del Antiguo Testamento, como por ejemplo el mismo Éxodo 34:21 o en Levítico 23:3. Lo que hace es establecer el día de reposo como un día para descansar de las labores, pero también para honrar a Dios al crear en 6 días y descansar en el séptimo, crear toda lo que nosotros conocemos como la creación. Es un principio de trabajo y descanso para absolutamente todos. Trabajo y descanso. Incluyendo, dice aquí, siervos, animales, extendiéndose incluso a épocas realmente más críticas, como por ejemplo es en el tiempo de la siembra y la cosecha. Es decir, uno dice, bueno, pero no puedo descansar el tiempo en que tengo que estar sembrando, no puedo descansar el tiempo en que tengo que estar cosechando, porque como aprendimos el otro día, el campo no espera. No puedo decirle, mira, me voy a tomar unas vacaciones ahora, así que cuando vengo cosecho, porque cuando llegas ya no quedó nada, perdiste toda la cosecha. Entonces, pero dice que incluso eso, en Éxodo 34, ahí 21, dice, 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás, aún en el tiempo de arar y de segar descansarás. Es decir, lo está poniendo contra cualquier tipo de excusa o de obligación que sentamos hacia el trabajo, cualquiera sea la circunstancia, igual hay que descansar. Y en Levítico 23 que les dije, 3 dice, 6 días trabajarás, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es a Jehová en donde quiera que habites. Hay entonces un descanso
que le podríamos llamar es un descanso divino. Es decir, es un descanso dado por Dios. No es un descanso que, bueno, me cansé y descanso, sino que es dado por Dios, es divino. Este principio se basa en el patrón de la creación, donde Dios trabajó durante 6 días y luego descansó el séptimo. Es decir, Dios nos está mostrando cómo es el método del trabajo y descanso. Pero dice que ese séptimo día Él lo bendijo y lo santificó. Lo santificó. La palabra santificar significa ponerlo aparte. Cuando usted lee la Biblia, dice que nosotros somos santos. No los de alguna religión que le ponen una coronita arriba, le hacen un monumento o una estampita y listo. Eso no. Santo somos todos los que fuimos llamados por Dios, hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, lo hemos hecho Señor de nuestra vida. Entonces dice que somos santos. ¿Por qué? Porque Dios nos pone aparte. Y entonces, ¿qué es lo que hace cuando nos pone aparte? Le dice al enemigo: a este no lo podés tocar. A este no lo podés tocar porque me pertenece. Amén. Entonces, una vez que le pertenecemos a Dios, el diablo no nos puede tocar, a menos que nosotros lo invitemos a que venga. Es decir, yo cierro la puerta con llave, esta es mi casa, no puede entrar nadie, a menos que yo abra la puerta y le diga: pasá. ¿Está bien? Pero desde el punto de vista de Dios y del diablo, no puede ser tocado alguien que le pertenece a Dios. Esto aplica a todos en el hogar: familia, empleados, animales, y extiende el descanso incluso durante los momentos más intensos de trabajo, en el caso de lo que es algo agrícola, como la siembra y la cosecha, para restaurar fuerzas. Es decir, es cuando decidimos detener todo lo que venimos como embalados en hacer, y en ese tiempo en que quizás uno dice: pero estoy justo en el momento más importante, ahora no puedo parar. No, aún así tengo que parar, porque Dios dio un mandato, es necesario detener. La referencia que dice un día santo es de un día apartado o de tiempo apartado, porque como vimos, la palabra santo es separado. Entonces quiere decir que hay un día, es un tiempo en que yo tengo que apartarlo. ¿De qué lo apartaría? Lo aparto de todo lo que hago normalmente, lo aparto de todo lo que corro normalmente, lo aparto de todas las personas con que me relaciono frecuentemente. Es decir, tengo que apartarlo. Ese día es para Dios. Ese día ya no es un día más, simplemente que no voy a la oficina o al negocio, sino es un día apartado. Y ese día no hago actividades mundanas. No hago actividades mundanas. Lo dedico todo ese tiempo a Dios y al descanso. Eso es lo que está diciendo. Pero quiero llevarlos a un nivel espiritual más profundo de lo que estamos hablando. No porque no lo sea lo que vimos, sino porque necesitamos buscar mayor entendimiento en lo que sería la actualidad, porque vimos el Antiguo Testamento, vimos Éxodo, Levítico, vimos todo lo que hablaba de el pueblo de Israel en otro tiempo. Pero ¿qué pasa en la actualidad? ¿Cómo es en la actualidad esto? Bajo el nuevo pacto, como vimos con los obreros el miércoles, ¿cómo es bajo el nuevo pacto que Jesús estableció? Bueno, se requiere del Espíritu hablando y no de la mente entendiendo, pensando, para poder llegar a entender lo que significa el día de reposo.
Si solamente utilizamos la mente, no vamos a alcanzar a entenderlo. Necesitamos el Espíritu. Así que dígale conmigo: Espíritu Santo, danos entendimiento. Revélame. Quiero entender la profundidad de esta palabra. Hay una palabrita que la mayoría pasa de largo cuando está leyendo la Biblia, o directamente la anula. No saben para qué está en la Biblia y la dejan a un costado. Particularmente se encuentra mucho en los Salmos, y es la palabra Selah. Selah. Usted va a ver que está leyendo los Salmos y de pronto, al terminar el Salmo, hay un punto y aparece una palabrita y dice Selah. ¿Por qué no la tradujeron? ¿Por qué está ahí? ¿Qué quiere decir? Nadie lo entiende, nadie lo sabe. La desechan. Pero esa palabra Selah es muy importante. Es muy importante. Aunque su significado exacto es debatido, quiere decir que le van dando distintos significados, pero apunta todo a algo en especial. Se interpreta comúnmente como una instrucción musical o litúrgica que indica una pausa para reflexionar. Una pausa para reflexionar. Elevar la voz en alabanza o hacer sonar los instrumentos más fuertes. Es una señal para detenerse y pensar lo que acabamos de escuchar, lo que acabamos de leer, lo que acabamos de decir, lo que Dios está hablando. Es una pausa. Llega ese salmo y dice: alto, detenete todo y pensá lo que acabas de leer. O si se está cantando, se pensá lo que acabas de cantar, lo que se acaba de cantar. Detente. Porque cantamos. Y usted canta y ni siquiera se le ocurrió pensar lo que está cantando. Algunos cantan y ni siquiera saben la letra que están diciendo, la repiten porque la saben de memoria. Pero cuando aparece el Selah, es porque Dios dice alto, 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 alto. Alto, alto. Entonces el músico comienza solamente a tocar, no se canta. Durante ese tiempo, usted tiene que meditar lo que la letra de la canción decía. En los salmos son todas canciones. Los salmos son canciones. De hecho, ahí viene la palabra salmos. Entonces, usted está cantando. Y dice: ¿qué acabo de cantar? ¿Qué decía esa palabra? Porque era palabra revelada de Dios. ¿Qué decía? ¿Me acuerdo lo que decía? ¿Pensé lo que estaba diciendo o lo dije por decirlo? Entonces, cuando dice Selah, dice: deténganse y piensen lo que acaban de decir. Mediten en esa palabra. Pausa y reflexión. La interpretación más popular es que es una pausa intencional para meditar en lo que se acaba de leer o cantar, un llamado a reflexionar espiritualmente sobre la palabra que se acaba de decir. En cuanto a lo musical, podría ser una señal para los músicos y cantores, indicando un interludio instrumental, una elevación de las voces o un cambio en la melodía. Amén. Como sea, es un llamado de atención. Como sea, es un llamado de atención. En la palabra hay cosas que se llaman figuras de dicción. Figuras de dicción. ¿Qué es una figura de dicción? Una parábola, por ejemplo, es una figura de dicción. Porque no es lo mismo decir que la vaca vuela a que la vaca está comiendo pasto. Si yo digo la vaca está comiendo pasto, usted dice, bueno. Pero si yo digo la vaca vuela, usted dice, como que la vaca no vuela. Ya se detuvo a pensarlo. Entonces, cuando yo estoy diciendo algo como una parábola, hay otra que se llama hipérbole, hay cosas que en la lectura uno se da cuenta, pero le llaman la atención. Y Dios la puso con la intención de que usted se detenga un poquito más en lo que acaba de leer, porque le llama la atención. ¿Está bien? Alabanza eterna sería también una posibilidad
de traducción. Algunos sugieren que deriva de las raíces hebreas, que significa elevar las voces en alabanza o una alabanza para siempre. Es como si yo te dijera lo que acabas de cantar, que sea tu canto siempre. Que sea tu canto siempre. Amén. Entonces, cuando estamos allí leyendo los salmos y aparece esa palabra, lo que está diciendo es, enfatiza la permanencia de Dios eterna. Amén. En resumen, Selah es un marcador de énfasis que invita al lector a detenerse y meditar. Considerar el significado profundo de las palabras, de honrar a Dios, de hacer una pausa y decirle: tremendo, Señor, lo que acabamos de leer, tremendo, Señor, lo que acabamos de cantar. Es como si a través de la música nosotros pudiéramos realmente magnificar a Dios en todo lo que Él es. Lo que el Espíritu marca es lo que verdaderamente importa. Es decir, el Espíritu nos está diciendo: esto verdaderamente importa. Detente y pon tus pensamientos en Dios. Deja que de lado todas tus cosas, todas tus actividades físicas, mentales, deja todo por un momento. Deja todo y pon tu mente en lo importante. Entonces la pausa con Dios no es simplemente una pausa de dejo de esto pero me pongo a hacer lo otro. No es que, bueno, llegó el fin de semana, me voy a poner a arreglar el techo, corto el pasto, lavo la bicicleta. Te pensaban que iba a decir el auto. No, la bicicleta. Pero el punto es que no se trata de eso. Se trata de tomar el tiempo para meditar en la grandeza de Dios que tenemos. Muchas de las cosas que hemos estado pasando o estamos pasando es por falta de un Selah en nuestras vidas. Es decir, venimos tan apurados, tan metidos en todo, tan rápido en todo, en este mundo donde todo es a una velocidad cibernética, que nos pasan cosas porque no meditamos, porque no nos detuvimos, no nos tomamos una pausa. Dios en la creación ya nos establece y se establece a sí mismo aún como un principio el detener, el hacer una pausa, el descansar, el decir alto. Génesis 2, versículo 2 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios mismo se establece para él un descanso. Tenemos que aprender de esto, porque si Dios, siendo Dios, necesitó un descanso, ¿cuánto más nosotros, hombres carnales llenos de cosas, necesitamos? Así que hay dos cosas para entender. Primero, él mismo dice reposar luego de su tiempo de creación o trabajo en pos de una nueva realidad. Y la segunda, Dios bendice ese descanso o día de descanso. Es decir, primero la necesidad, luego el hecho de que Dios bendiga ese día, ese tiempo de descanso, quiere decir que si Dios bendice ese día, ahí es donde tenemos que estar, donde Dios bendiga. El problema mayor de la humanidad es que cuanto más trabaja, más quiere trabajar. Y si consigue cosas, aún peor, pues se dice a sí mismo: no puedo detenerme ahora que todo está funcionando tan bien.
Si trabajas por tu cuenta, si ahora que me están llamando de todos lados, tengo tanto trabajo, tengo tanto clientes, no me voy a ir de vacaciones. Yo tenía un negocio, una pequeña empresa en Mar del Plata, donde nací y viví hasta el año 2000. Y uno de mis clientes era la empresa Habana, los alfajores. Y entonces un día, en pleno verano, se me ocurrió tomarme vacaciones. Estaba cansado de que los marplatenses no podemos vacacionar en verano. Y a mí se me ocurrió tomarme vacaciones. Y apareció en mi casa el gerente de Habana a buscarme. Y entonces me dice, pasa que usted está loco, Vega. Dice, ¿cómo se va a tomar vacaciones en verano? Es decir, había cosas que el mundo te las presenta de tal manera que te hacen ver como un loco. ¿Cómo vas a tomarte vacaciones? Es el momento donde más trabaja todo el mundo en Mar del Plata. ¿Cómo te vas a tomar vacaciones? Y literalmente me dijo, ¿cómo se le ocurre tomarse vacaciones en verano? Obviamente tuve que dejar de tomarme vacaciones y seguirlo e ir a trabajar. Pero el punto es ese, ¿no? Es decir, llega un momento en que cuanto más trabajo tenemos, más tiempo le ponemos. Y de pronto ya no son 8 horas, ahora son 12 y 14. Y llega un momento que ya no tenemos horario. Entonces, como no alcanzamos, le ponemos más esfuerzo sin saber que detenerse es lo que nos permitirá, por un lado, apreciar lo hecho, evaluando si realmente es bueno o no. Si es bueno o no. Porque a veces nos esforzamos mucho, trabajamos mucho y al final nos dimos cuenta de que no valía la pena. Por otro lado, saber y evaluar cómo seguir. Si puedo detenerme, puedo evaluar cómo seguir. Sigo en la locura que venía, lo hago de una manera más despacio, cambio la forma, no sé. Y por tercer punto, al detenerme, puedo tomar nuevas fuerzas, retomar nuevas fuerzas, nuevo ánimo para continuar sin desmayar. Porque si no, llega un momento en que decaemos. Cuentan, a mí me lo contaron, yo no lo vi, pero se lo cuento a ustedes. Cuentan que 2 leñadores competían por ser los mejores. Y entonces se ponen en una prueba para saber cuál era el mejor. Tenían un tiempo determinado para cortar troncos. Es decir, la idea era aquel que cortara mayor cantidad de troncos en un tiempo determinado era el mejor. Bueno, comienzan y los dos con mucho ímpetu comienzan a golpear con sus hachas esos troncos, cortando uno tras otro. Pero uno de ellos comenzó a detenerse cada tanto y lo que hacía iba y afilaba su hacha y después seguía. Claro, al principio el que no se detenía avanzó mucho más, parecía que iba ganando, pero a medida que pasaba el tiempo sucedía algo. Su hacha ya no cortaba tan bien, ya no cavaba tan rápido, mientras que el otro, que se detenía cada tanto a afilar su hacha, cada vez cortaba mejor. Así que en poco tiempo lo alcanzó en la cantidad de troncos. Y no solo eso, luego lo superó para finalmente ganar el concurso porque le sacó mucha ventaja. La moraleja, aprender que no es con fuerza como se alcanzan los logros, sino sabiendo detenerse para afilar el hacha. Cuando el hacha se desafila, le vas a poner más fuerzas, vas a golpear con más ímpetu, pero eso no va a hacer que puedas ganar, sino va a hacer que te canses y finalmente no te den las fuerzas.
El Selah en tu vida tiene que ser algo práctico, constante. Venimos con una manera de pensar donde cada uno hace lo mejor que cree para lograr lo que busca, pero no siempre es lo que mejor o lo que más nos conviene. Te han enseñado una forma. Algunos le llaman la ley del esfuerzo, otros la meritocracia, algunos la cultura del trabajo o del esfuerzo, pero en definitiva, en ese perseguir, esforzándote o esforzadamente, lo que se busca sin descanso, sin pausa, sin perder el tiempo es la palabra. Nos olvidamos de afilar el hacha y perdemos. Lo que sucede es que no hemos pensado que necesitamos definir primeramente qué es perder el tiempo. ¿Qué es perder el tiempo? Todos alguna vez dijimos la palabra perder el tiempo, ¿no? La usamos. ¿Qué es perder el tiempo? Perder, en realidad, es cuando algo no se puede recuperar. Lo perdí. Pasó, ya no lo puedo recuperar. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Esta es la palabra, aprovechar bien el tiempo. No es perder el tiempo, es aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Fíjense con qué calidad, con qué maravillosas palabras que nos están enseñando a cómo debemos nosotros obrar, aún trabajar. Dice, aprovechen bien el tiempo. No dice, no pierdan el tiempo. Dice, aprovechenlo. Tengo que saber aprovecharlo. Y saber aprovecharlo es saber lo que Dios quiere. Saber cómo Dios nos dice que tenemos que vivir. Cuál es su voluntad para con nosotros. Y acabamos de leer que la voluntad de Dios es de ¿qué? Que hagamos pausa. Que tengamos un tiempo de pausa. El tiempo es lo que transcurre en un espacio determinado, pero siempre en referencia a algo. A algo. Es decir, sin referencia no hay tiempo. Sin referencia no hay tiempo. Y en esto aparecen dos palabras muy interesantes. La primera es la palabra griega cronos, donde viene nuestra palabra cronómetro. Muy bien, cronómetro. Es decir, eso que mide el tiempo. Y la otra es la palabra kairos. También es una palabra griega. Cronos es en relación a la rotación del Sol. Cronos está relacionada o en referencia a la rotación del Sol. ¿Está bien? Mientras que kairos no es un tiempo, sino que es un proceso. Un proceso. ¿Cuál es la característica de un proceso? La característica de un proceso es que comienza, ¿sí? Comienza, pero no termina en un tiempo determinado, sino que termina cuando se alcanza o se logra el propósito. Es decir, tengo un proceso, quiero el proceso de la planta hasta que dé fruto. ¿Qué tiempo va a llevar? Y no sé, por ahí 5 meses, por ahí 1 año, por ahí 10 años, hasta que dé el fruto. Cuando dé el fruto, el proceso se terminó. ¿Qué proceso? El de crecimiento. Entonces, el punto es este, ¿no? Es decir, dos cosas. Una, el tiempo, y otra, el proceso. Esto va en relación a lo conseguido, el momento oportuno. Es el tiempo de Dios. El kairos es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no tiene un reloj, ni se mide por la rotación del Sol, sino por el logro obtenido. ¿Amén?
Cuando Dios dice que trabajó 6 días y el séptimo reposó, ¿qué días serán? ¿Días como los nuestros? Imposible. ¿Por qué? Porque no había sol. Todavía no estaba el sol. Así que no pueden ser días como los nuestros. Esto me lleva al siguiente pensamiento. ¿Puede ser el día de reposo un sábado? No, porque no existía ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado. Cuando Dios reposó, no era un sábado. No existía el sábado todavía. Así que Dios nos está enseñando un tiempo de reposo, no un día de reposo. Está hablando de un tiempo de reposo, de un proceso de reposo, no de un día en particular. Así que Dios se está refiriendo a ese kairos que dijimos. Esto nos lleva a entender y evaluar cuál de estos es lo más importante o lo más efectivo en nuestra vida. El tiempo que le dedicamos a conseguirlo con esfuerzo, las cosas, o el proceso para conseguir lo que busco en el tiempo de Dios. Ahí tengo que decidirlo. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿El tiempo que yo le dedico a conseguir algo con todo mi esfuerzo? ¿O el tiempo de Dios para que yo busque en el tiempo de Dios lo que Él me ha prometido? Es posible dedicarle mucho tiempo a algo y no conseguirlo nunca. ¿Alguno hace mucho tiempo que está dedicándole a algo todo su tiempo y no lo consigue? ¿Hay algún ejemplo? Allá, por allá, 1, 2, bien. Es decir, pasamos mucho tiempo dedicándole a algo y sin embargo no lo alcanzamos. Ahora quizás, como algunos de los ejemplos que tuvimos en los testimonios, quizás no le dediqué tiempo y Dios hace y lo conseguimos. ¿Qué pasó? Es que la realidad es que los tiempos de Dios no tienen nada que ver con los nuestros. Y la Biblia, usted lo conoce, dice que para Dios un día es como 1000 años. ¿Y 1000 años? Así que ¿para qué se va a dedicar 1000 años a conseguir algo si lo puede conseguir en un día? ¿Me entiende? Pero es imposible pasar por un proceso sin que al terminar no se haya conseguido lo que usted buscaba. Puede ser que pase mucho tiempo y no conseguirlo, pero es imposible que usted entre en un proceso que al terminar el proceso usted no obtenga lo que buscaba. ¿Por qué? Porque de eso se trata el proceso. Termina únicamente cuando usted lo logra. Si no, sigue estando en el proceso. Y Dios nos muestra cómo hacerlo efectivo y conseguir lo que buscamos. Y es por medio de esos procesos en los que Dios nos pone y nos guía a cómo caminar, a cómo andar. Cuando uno comienza a caminar con Dios, entramos en un proceso de crecimiento. Pablo en algún momento les dijo a las iglesias que no era importante quién sembraba o quién regaba. Lo importante era saber que el crecimiento lo daba Dios. Entonces, cuando empezamos a caminar con Él, ese proceso de crecimiento lo da Dios. Yo no puedo estirarte así de los pelos para arriba, bueno, los que tengan pelo, porque no voy a lograr nada. Lo que puedo es mostrarte lo que la palabra de Dios dice, y ese crecimiento te lo dé Dios a través de lo que la palabra produce en tu corazón. En esa palabra y en esos procesos, Dios muestra que hay un Selah.
al cual hay que respetar y darle la importancia que requiere y que es preciso, es decir, las pausas necesarias. Detenerse y descansar, reponer fuerzas, meditar en lo realizado, tomar decisiones que nos llevan más y más rápido y mejor al logro, guiados por Dios, porque meditamos en la palabra de Dios. Quiero mostrarles algunos ejemplos del Selah en la palabra de Dios. Por ejemplo, Salmos 3:2 dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Punto. Selah. Selah. ¿Qué está diciendo? Medita en lo que acabas de leer. Detente y medita. Porque quizás has escuchado estas palabras. Quizás tu vida no ha sido hasta ahora un ejemplo para nadie. Quizás tu vida ha sido de muchos tropiezos, de mucho pecado, de muchas caídas. Quizás estás luchando contra cosas muy fuertes y los que te rodean te dicen: este no tiene salida, este no tiene solución, para este no hay salvación. Pero el Señor te dice: espera, detente un minuto, detente unos minutos, escucha lo que estoy diciendo. Aunque muchos digan de ti, para él no hay salvación en Dios, medita, porque yo digo, sí hay salvación para ti. 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 Salmo 3:4 dice: con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Punto. Selah. Selah. Detente y escucha. El Señor te dice: medita en esto, clama a mí, clama a mí. ¿Por qué? Porque yo voy a escuchar tu voz y voy a responder desde mi monte santo. Clama a mí. No andes llorando, quejándote por ahí. No andes dando lástima por ahí. Clama a mí, porque yo voy a escuchar tu voz y voy a responder desde mi monte santo. Salmo 3:8. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Punto. Selah. Medita en esto. Medita en esto. La salvación es de Dios. La bendición es sobre su pueblo. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Amén. La bendición es sobre ti. Medita en ello. Salmo 4:2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Punto. Selah. Hay que pensarlo. Dios dice: ¿hasta cuándo? En lugar de volverte a mí, en lugar de honrarme a mí, terminas amando lo que es vano, lo que es vacío, y busca la mentira en lugar de la verdad, que es mi palabra. ¿Hasta cuándo? Vuélvete a mí, medita en mis palabras, busca la verdad. Salmo 4:4. Temblad y no pequéis, meditad en vuestros corazones, estando en vuestra cama, y callad. Punto. Selah. Selah. Dice: temblad y no pequéis. Temblad significa ese respeto reverente de saber que Dios está presente aun cuando nadie te ve. Y entonces no pequéis, no peques contra Dios. Tienes que saber que Él está allí. Cuando estás a punto de pecar, Él está contigo ahí. Mediten en vuestros corazones, aun cuando estás en tu cama. Mediten, hagan silencio, mediten en las cosas de Dios.
Y el último, Salmo 23. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Punto. Selah. Cuando nosotros ofrendamos, a veces pensamos que las ofrendas son para la iglesia. Si fuera para la iglesia, en lugar de estar acá hablando, pongo un negocio, me da mucho más renta. Acá está todo lleno de negocios el barrio. Inventamos ahí un negocio y hacemos negocio. No es para eso. Dice que la ofrenda es para que Dios haga memoria de ti en el día malo. Y dice que pide que Él acepte tu holocausto. Porque te lo puede rechazar, porque Dios no está buscando lo que tú tienes para darle, está buscando tu corazón. Y si tu corazón no es correcto, por más que descargues todo y llenes el alfolí, no lo va a recibir, te lo va a devolver. Es decir, esto no lo quiero, porque no viene de tu corazón, viene de tu carne, y la carne no es para mí. Yo busco tu corazón. Estamos en tiempos difíciles, decía la palabra, aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Trabajaste todo un año. Llegó el tiempo en que normalmente la gente se toma vacaciones. Es el momento de tomar una pausa y meditar en todo lo que Dios ha hecho en tu vida y ver en qué tú no supiste seguirle. Cuando llega fin de año, todos hacemos una especie de balance. ¿Y qué hacemos? Miramos para atrás, ¿cómo fue el año? Pero tenemos que meditar si supimos seguirlo al Señor en todo lo que nos guió. O si tus prejuicios, tus miedos, la mala enseñanza del mundo te llevó a perderte las bendiciones de Dios porque no decidiste seguirlo por todas esas cosas que el mundo te metió. Sembrar, pastor, no. Y te perdiste la bendición porque decidiste no sembrar. Porque el mundo te metió que tu Dios verdadero es el dinero. Y como es el dinero, tú tienes que rendir culto al dinero, no a Dios. Descansar tu mente de estar siempre corriendo detrás de cosas en lugar de buscar a Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicaste a Dios este año que pasó? Rápido. Viene solamente el domingo. 2 horas por domingo. 365 días. De 24 horas cada uno. ¿Cuánto le dedicaste a Dios? No debe llegar ni al 0,5% del tiempo. Nunca lo habíamos pensado, ¿verdad? Entonces es muy importante entender esto, evaluar qué es lo que Dios te llama a recorrer y transitar en este año que viene. ¿Qué es lo que te está llamando a alcanzar? Yo quiero alcanzar el tener un auto en la puerta. ¿Será lo que Dios te está llamando a alcanzar? ¿O será lo que el diablo te está llamando a tener para que entonces corras, te mates, te desesperes, te amargues, te frustres, te canses y ni siquiera si lo tengas? En cambio, Dios te dice, yo he puesto un propósito en tu vida. Y dice en la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te va a venir por añadidura. Te viene por añadidura. No te mates detrás del auto, mátate por buscar a Dios. El auto te lo va a regalar Dios. Venía en colectivo. No tenía ni para el colectivo. Ellos viven en Capital Federal. ¿Quién en esa condición no soñaba con un auto?
pero decidieron seguir buscando a Dios, aún con la imposibilidad de venirse desde Capital hasta acá. Yo no sé las horas que tardaban en llegar, pero venían y siguieron viniendo. Entonces Dios les dijo un día, por boca de este pastor, Dios dice que te va a dar un auto. Y yo, qué bueno. Y se fueron. Durante la semana se fueron a un banco a averiguar cómo sacar un crédito para comprar un auto. Y vinieron el próximo fin de semana, pastor, ya estuvimos en un banco viendo un crédito para sacar un auto. Digo, no, perdón. Dios no dijo que te vas a comprar un auto, dijo que te va a dar un auto. Me miraron con los ojos de carnero degollado, no entendía nada, estamos hablando de muchos años atrás. Pero bueno, a la semana apareció el cuñado y dice, mira, a mí la empresa me va a dar un auto, así que acá tenés el mío, tomá. Y le dio el auto. Tenemos que entender que para Dios las cosas que nosotros buscamos son una pavada. Lo importante es que nosotros busquemos primero a Dios, a la manera en que Dios quiere que lo busquemos. El descanso es un mandato y figura tanto en la ley mosaica, como vimos, sin confundir, y por favor presta atención a esto, sin confundir el descanso con un día particular de la semana. No lo confunda. No lo confunda. Descanso es un tiempo de descanso, no es un día de la semana. Éxodo 28 dice, acuérdate de guardar el día de descanso y a mantenerlo santo. La palabra que suele traducirse y traer conflicto allí es la palabra Shabbat. Shabbat. Claro, como suena parecido a sábado, todos dijeron, es el sábado. Pero Dios no estaba hablando de sábado, estaba hablando de Shabbat. La palabra Shabbat no significa sábado, significa descansar o detenerse. No tiene nada que ver con el día de la semana. Entonces cuando alguien te venga y te diga, no, porque tenés que guardar el sábado, decime dónde lo dice. Sí, lo dicen los 10 mandamientos, dice, guardad el Shabbat. Sí, pero Shabbat significa descanso, no sábado. No, porque Dios descansó el séptimo día. Sí, ¿cuál era el séptimo día para Dios? Si no había días como los nuestros. Es decir, a veces seguimos tradiciones, costumbres, porque así vienen, pero nadie se detuvo a pensar qué es lo que verdaderamente pide Dios. Dios pide un tiempo de descanso. No pide un sábado, un domingo para otra religión o lo que sea. Pide un día de descanso. El descanso no solo es detenerse y no seguir con la rutina, sino es un aprendizaje para confiar en Dios. Y quiero leerles Éxodo 16, vamos a leer unos cuantos versículos, ¿sí? ¿Cómo vamos el tiempo? ¿Ya los perdí o todavía estamos acá? ¿Estamos acá? Vamos rápido. Entonces, Éxodo 16, del 4 en adelante. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer, una medida, por cabeza, por persona. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para lo que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos.
y lo medían por gomer, y sobró aquel día de lo recogido mucho, pero tampoco faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y le dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogían el doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzonó ni se hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Esténse pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como hojuelas con miel. Dice allí prueba de fe. Este sistema no solo era alimento físico, sino una prueba de que el pueblo confiaba en Dios. Porque el sexto día, a diferencia de los días anteriores, Dios le permitía recoger el doble, y esa semilla, ese pan, ese maná, no se podría, mientras que los otros días sí. Entonces, lo que tenemos que entender es que todo lo que hagamos cuando Dios mandó a descansar, no solamente no va a servir, lo vamos a perder. Lo vamos a perder. Es algo que es difícil de entender. Por eso le dije que hay que entenderlo con el espíritu, no con la mente. Quizás estás trabajando y decís: no puedo detenerme porque tengo que terminar esto. Y lo sigues haciendo. Y después te das cuenta que ese día todo te salió mal, que no sirvió. Y cuando llegas al otro día a ver, lo tengo que hacer de nuevo, porque está todo mal. Como decía mi abuelo, lo que de noche se hace, de día se ve. Es decir, hay un tiempo para trabajar y hay un tiempo para descansar. Y no se puede cambiar esa ley, porque es ley de Dios. El Selá o el Sabbat nos hablan de una manera de vivir diferente a lo que el mundo, y sobre todo en estos tiempos, nos impone. Trabajo como razón de vida. Trabajo sin descanso, sea por imposición patronal, gubernamental o propia. Eso no es lo que pide Dios. Eso no es la manera en que Dios nos pide vivir. No es trabajar como sea, las horas que sean. Es trabajar en el tiempo de que trabajo y descansar en el tiempo que tengo que descansar. Y el descanso tomarlo para meditar en las cosas de Dios, para honrar a nuestro Dios. La manera de Dios es un proceso y no por un tiempo. Es el proceso en que uno avanza guiado por Dios hasta alcanzar la promesa, el logro. Pero en este proceso tiene que haber tiempos de descansos con y para Dios. Con
y para Dios. Tiempos diarios de descanso, tiempos semanales de descanso, tiempos mensuales de descansos, así como tiempos anuales de descanso. Jesús estableció algo en la última cena. Dijo: cada vez que tengan pan y esta copa delante de ustedes, hagan memoria de mí. ¿Sabe qué estaba haciendo? Estableciendo el tiempo de descanso del día. Todos necesitamos comer al menos una vez al día, ¿no? Es decir, no nos olvidamos de comer. Ese es el tiempo que Dios estableció para que nos sentemos, para que frenemos y para que meditemos en lo que Jesús ganó para nosotros. Es un tiempo de descanso y meditación. El mundo, ¿qué hace? Manotea una salchicha al pasar, y mientras que vas corriendo para hacer una tarea, te la vas comiendo. ¿O no lo ve eso en Capital Federal? Vaya a Capital, todos andan comiendo mientras que van corriendo de un lado para el otro. Ese es su almuerzo. Eso no es lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo es que te detengas, te sientes, medites en lo que Él ganó para nosotros mientras que comes. El diablo te saca de ese lugar y te hace seguir. ¿Para qué? ¿Para que no comas? No. Comes igual. Para que no medites en Dios. Para que no te acuerdes lo que Jesús ganó para ti. Para que no tengas el tiempo de poner tus pensamientos en Él. Por eso es muy importante, hermanos, que aprendamos a vivir a la manera de Dios, confiando en Dios. Hace muchísimos años atrás, me despierto, miro el reloj, era una hora, ni me acuerdo cómo era, póngale que eran las 8:30, y yo tenía una entrevista en mi negocio, póngale a las 9:45. Así que salté de la cama. Mis pies patinaban en el piso. Me vestí, me arreglé, salí, bajé, porque mi casa en Mar del Plata tenía dos plantas, bajo, miro el reloj de la cocina, decía la misma hora con los minutos que yo me había tomado para prepararme, salgo corriendo y me subo al auto y digo, pero no oré, estoy saliendo a trabajar sin orar. Tenía dos opciones: o perdía la entrevista, el negocio, todo lo que significaba, y me quedaba a orar, o traicionaba a Dios, lo dejaba ahí esperándome y yo me iba a trabajar. Tomé la decisión de volverme, me bajé del auto, me fui, me senté, me arrodillé, oré, hice todo lo que tenía que hacer y después me fui. Cuando subo al auto, prendo el motor, la radio estaba prendida y el locutor da la hora. Eran las 8:45. Usted dice, pero te equivocó al mirar el reloj. 2 relojes miré. Si usted me pregunta, yo le voy a decir lo que pasó. Dios retrocedió el horario porque yo hice la voluntad de Él. Me tomé el tiempo para estar con Él y Él me cambió el horario para que ahora pudiera llegar tranquilo a la entrevista que tenía que hacer. Es tan importante entender las cosas que Dios es capaz de hacer cuando nosotros hacemos las cosas como Él la mandó. No se ponga la excusa de que no tiene tiempo para orar, que no tiene tiempo para leer la Biblia. No tengo tiempo para ir a la iglesia, pastor. No tengo que decirle lo que siempre les digo. Antes te sobraba el tiempo porque no tenías trabajo. Tampoco tenías plata, por supuesto. Tampoco tenías vida. Viniste a Dios. Dios te dio todo. Te dio trabajo, te dio ingresos, te dio todo. Y ahora no tienes tiempo para Dios porque tienes que atender tu trabajo. ¿Cómo es la historia?
Entonces, Dios nos enseña y dice, esta es la manera. Poner primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene. Todo lo demás viene. No tienes que salir a buscarlo. Viene. Estos tiempos de descanso también son tiempos para la familia. También son tiempos para la familia. Con los pensamientos en quietud y dejando fuera toda la locura del mundo. Porque dices, no, yo tengo tiempo con mi familia. Sí, pero vení con toda la locura y seguí con la locura. Y a veces le tirás la locura a tu familia. Entonces hay malos tratos con la esposa, malos tratos con los hijos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tus hijos te vean a ti como un ejemplo de Cristo. Tu esposa te tiene que amar y sujetarse porque te ve como un ejemplo de Cristo. Y Cristo dice que dio su vida por la esposa. Así es como funciona. No es que funciona porque vos sos el macho cabrío que impone su voluntad en su casa. Dios te va a partir como un queso si haces eso. Lo que tiene que ser es que tú seas el verdadero pastor de la casa, la cabeza del hogar, que cuida, respeta, ama y da la vida por su familia, por su esposa. Entonces te van a respetar. Y Dios está hablándonos de que necesitamos tiempo para la familia, pero tiempo en quietud y dejando todo afuera. Que podamos meditar en las cosas de Dios y en la mejor manera de seguirle en obediencia. Es el alto que nos permite afilar el hacha para que podamos cortar mejor y más rápido lo que necesitamos. Es darnos cuenta de todo lo que ha hecho Dios en nosotros y declarar, como declaró Samuel, Ebenezer. Samuel declaró Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Eso significa Ebenezer. Es decir, me detengo y me doy cuenta que hasta aquí nos ayudó Dios. Y lo declaro y le doy gracias. Pero ¿cómo me daría cuenta que hasta acá me ayudó Dios si no me tomo el tiempo para poder meditar en eso? Ni siquiera me di cuenta que me ayudó. Todo lo que sé que estuve trabajando. 1 Samuel 7:12 dice, luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. El profeta Samuel erige una piedra llamada Ebenezer tras una victoria de Israel sobre los filisteos, para recordar y agradecer el favor divino y la fidelidad de Dios en los momentos pasados de dificultad. Entonces, a veces que pasamos por dificultades, sí. Y lo que hemos pasado por situaciones extremas, podemos hoy entender que necesitamos esa pausa y poder reconocer cómo Dios estuvo allí. Gladys contaba, en un momento determinado, estaba sola y todas las cosas le estaban pasando, pero Dios estaba allí. Nadie hizo nada por ella, Dios la cubrió, y todo lo que el diablo quería hacer, no pudo, porque Dios lo sacó. Necesitamos entender que tomar un tiempo para detener y descansar, para meditar y agradecer, para planear y animarnos, siempre es la voluntad de Dios y va a traer un provecho que
de ninguna otra manera alcanzaríamos. No importa qué día de la semana sea, no importa lo que los hombres imponen, lo que importa es cuándo decidas detener tu carrera alocada por conseguir cosas y darle la importancia a lo que realmente tiene importancia, y que entiendas que el pedido de Dios y el propósito de Dios es que puedas estar en los procesos donde Él quiere que estés para que alcances lo que hasta ahora quizás no has alcanzado.